Buenas tardes, bueno, otra vez acá en lo que programa que denominamos Project Forward, donde lo que buscamos es hablar de la salud mental en el deporte, o sea, de toda esa parte del lado B que no se ve de los deportistas cuando cualquier persona como nosotros nos mira por la televisión y todo lo que pasa atrás de escena sería. Estamos con Agustina Vargas. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo Nos andas? ha representado en el deporte taekwondo, bueno, representó a nuestro país, así que vamos a ver de qué se trata todo eso. Contanos, Agus, cómo es eh, tu camino de taekwondo hasta llegar bueno, a ser seleccionada para representarnos en Holanda. Eh, bueno, como te contaba, yo arranqué muy chiquita taekwondo y creo que cualquier persona que está en una carrera deportiva, o sea, que la arranca y la sigue con ganas, su objetivo es eso. Hay deportes, bueno, que llegan a las Olimpiadas. Nosotros nuestro máximo sería como el Mundial por el momento. Eh, para clasificar al Mundial tenemos un proceso selectivo que son 3 torneos. En estos 3 torneos quedan clasificados los 3 primeros puestos. O sea, primero, segundo, tercer puesto son los que al final se hace una sumatoria de puntos y estas 3 personas de cada categoría son las que quedan clasificadas y representan al país, digamos. Buenísimo. Bueno, contanos cómo fue ese momento en el que, bueno, torneo a torneo veías que tenías la posibilidad y estabas acercándote bueno, a representarnos a todos. Bueno, el selectivo para Holanda, el primero fue en 2021, noviembre de 2021 fue el nacional. O sea, se cerró el año con el nacional y que en conjunto era selectivo justo. En este torneo quedó segunda, o sea, subcampeona nacional, sumó puntos. No recuerdo bien cómo es la cantidad de puntos, pero hasta el quinto suma cierto porcentaje y bueno, primero, segundo, tercer puesto son los que mayor puntaje tienen y al final, bueno, como te decía, se van sumando estos puntos. En este primer selectivo quedó primera, segunda, sumo un porcentaje. En los próximos, que es el año 2022, se hacen los próximos dos, y en esos como que bueno, decaí un poquito, ahí como que ya arrancan los inconvenientes por un tema de sumatoria y demás que no llegaba en un principio y después, eh, bueno, tema que aparte se baja una de las chicas, ahí quedo y ahí, como que ahí arranca el primer inconveniente, digamos. Bien, bueno, llega el momento de que te avisan de que, bueno, de que clasificaste, nos vas a representar. Primero preguntarte cortito cómo fue esa sensación de que te digan que nos vas a representar a todos, cómo llevaste la presión o la ansiedad o, bueno, todo lo que conlleva que te digan que vas a representar a todos. Bueno, en un principio no me lo esperaba porque como te digo, en el primer selectivo me fue bien, en el segundo había sumado ciertos puntos, pero bueno, el tercero, que es donde ya cierra todo, que es donde se define quién va a viajar, quién no, no me daban los puntos, o sea, literalmente estaba un punto abajo, había quedado cuarta. Entonces es como, bueno, ya está, o sea, queda acá y no hay otra oportunidad, no, a menos que se baje alguien. Y bueno, fue lo que pasó. La chica que estaba tercer puesto, también por problemas económicos, no pudo viajar. Me llama un día, me dice Agus, porque tenemos buena relación. Agus, seguís vos, o sea, yo no viajo, seguís vos, estás juntando dólares. Y ahí fue como, ¿cómo estáis juntando dólares? No, no me lo esperaba, entonces como no estaba preparada para eso. Eh, Aviso a mi Sabonín, que Sabonín es el profesor dentro de Taekwondo. Aviso al Sabonín, le digo, mirá, esta chica que está tercera me dice esto, soy yo la que le sigue. Bien, charlamos este tema y empezamos a mover. O sea, faltaba poquito tiempo. Si no me equivoco, esto fue 2 meses antes del viaje. Eh, Empezamos a mover todo lo más rápido que pudimos. Rifas, colaboración, medios, que fue lo que más se visibilizó. Y por suerte
movió bastante, o sea, la gente apoyó mucho. Pero después, no sé, faltaba creo que una semana, 2, que había que cerrar el viaje, o sea, había que poner una seña. En principio, antes de pagar la totalidad del viaje, y no llegamos a la seña. No. Y ahí estaba como la segunda problemática. El primero era, bueno, el tema puntaje. Pasa esto, quedo, y después la otra problemática era económico, porque creo que habían que juntar 3.000 y pico de dólares cada uno, y era, o sea, entre mi profesor y yo, y era un dinero con el que no contábamos en ese momento. Bien, volvamos a decirle a la gente que, bueno, es un deporte amateur, y que siempre depende mucho de los deportistas poder ir a representarnos, bueno, no sé si también por eso, siempre tema de falta de apoyo económico, todo eso. ¿Cómo manejaste esa angustia una semana de no saber si viajás, si no viajás? Bueno, y después de eso, contanos bien cómo fue que hicieron, pues ya sabemos el final, cómo fue que consiguieron el dinero. Bien, en ese momento fue mover lo más que se pudo. Cuando faltaba una semana, como que ya empecé a bajar los brazos, dije, bueno, es mucha plata, o sea, entre los dos eran 6.000 y pico de dólares. No llegamos, o sea, ese fue mi pensamiento, no, ya está. O sea, seguimos haciendo el rifas y demás, yendo a programas, pero, o sea, en mi cabeza ya estaba como que no, listo. Y bueno, en ese momento, no recuerdo bien si fue 1 o 2 semanas, pero estábamos ahí de la fecha límite. Me llama el profe, me dice, Aus, conseguimos el dinero, nos vamos a Holanda. Y fue como, yo estaba sola en el departamento, o sea, toda esa semana fue tremenda porque no sabía, o sea, era toda incertidumbre y mi cabeza sonaba el no, o sea, directamente no vamos. Y me llama, me dice, conseguimos un sponsor anónimo, nos va a dar el dinero, tenemos para la seña, listo. O sea, la seña era lo que necesitábamos para confirmar que viajábamos, y fue como un respiro gigante, fue un alivio. Bien, lo que sabemos también es que la gente del pueblo tuyo también ayudó, se comportó, acompañó. La pregunta es siempre referida a lo que nosotros queremos saber del deporte, es, vos al conseguir el dinero, ¿te sentiste aliviada o sentiste más presión aún para ir a competir? No, me sentí aliviada. Por un hecho de que no tenía que estar ahí en el hilo de si viajaba o no. Teníamos un dinero ya recaudado que sí, se fueron juntando de rifas o la gente misma iba mandando a alias. Casi los últimos días antes no tuvimos respuesta del gobierno. O sea, el municipio no se presentó en primera instancia. Después, bueno, se empezó a mover mucho más y salió esto de que hubo un sponsor anónimo, deportista también, que bueno, pudo aportar esto. Y ahí días, o sea, literalmente días antes se presentó el municipio y nos dieron una ayuda económica también. Pero fue mucho movimiento, principalmente de la gente, o sea, familiares, amigos, conocidos, los papás de los alumnitos de la escuela, todo. Y no, fue un alivio, más que presión, porque yo sabía que me estaba preparando para eso, por más de que no era seguro todavía. Sabía lo que estaba entrenando, sabía cómo me estaba manejando, y cambió totalmente mi cabeza, mi pensamiento en ese momento. Bueno, eso siempre demuestra que los argentinos somos solidarios y a veces todo lo que es el deporte amateur depende mucho de la ayuda de los propios, de los íntimos y no del Estado. Creo que, bueno, no vamos a poner a hablar de política ahora, porque bueno, el Estado evidentemente se hizo presente cuando esto ya era muy, muy notorio y bueno, y políticamente le servía, ¿no? Contanos, bueno, 20 años, 19, creo que estabas más o menos por esa edad. Nada, te subiste al avión, listo, despediste a toda tu familia. ¿Cuál fue la primera sensación de decir, bueno, me voy a otro país? Sí, 20 tenía.
En un principio no caía realmente, o sea, era, bueno, armé mi bolso, puse mi dobok, dobok es el uniforme que usamos nosotros, el cinturón, todas mis cosas, qué sé yo, normal, o sea, como un viaje más. En ese entonces, bueno, yo soy de Misiones, viajaba mucho de Buenos Aires a Misiones, entonces el bolso lo armaba constantemente, fue como armar un bolso más. Después, bueno, llegar a Ezeiza, que todos estén vestidos igual, todos estén nerviosos, ansiosos, contentos, tipo, un conjunto de emociones muy grandes, me llevó a darme cuenta de, bueno, estoy yendo a otro lado, no estoy yendo al pueblo, no es un bolso más, pero siguió la misma sensación hasta que llegué. O sea, llegamos a Roma primero, y teníamos que hacer escala y bueno, hay carteles en otro idioma, la gente está hablando distinto, se visten distinto, estás en otro lado, o sea, no estás acá nomás. Y ahí recién fue como que caí y dije, llegué, tipo, llegamos porque estábamos con el profe. No, fue increíble, una sensación totalmente distinta a cualquier otra. Bueno, se puede ver que estás recordando esos momentos con mucha alegría, mucho nervio. Debe haber sido espectacular. Contanos ahora, entraste, primer competencia, estadio, o sea, a otro nivel. Claramente siempre Europa se nota que es otro nivel. Bueno, te tocó competir, primer desafío. Te temblaban las piernas. Contanos algo que es lo que la gente quiere saber. Sí, bien, yo había clasificado en formas, que es una de las categorías que tenemos. Se presenta forma, lucha y rotura. Bueno, yo había clasificado en la categoría de formas y yo creo que para esa categoría en específico es una preparación mental distinta. Contanos un poco todo lo que no entendemos de taekwondo, ¿qué es formas? ¿Qué es realmente lo que se evalúa en un combate de formas? Bien, sí, importante, no lo aclaré antes. Bueno, la definición de formas es una lucha establecida, o sea, con movimientos predeterminados de ataques y defensas. Lo que hacemos es ejecutar técnicas de defensa, de ataque, patadas, golpes, todo ya en un orden preestablecido, o sea, sabemos para dónde tenemos que ir, para dónde tenemos que movernos, qué defensa hacer. Se evalúa la potencia, la velocidad, la coordinación, el foco que vos estés teniendo en ese momento. Es muy mental, o sea, claramente el cuerpo es el que se expresa, pero dentro de la cabeza es todo eso que te digo, o sea, tenés que ejecutar potencia, velocidad, mirada, respiración, todo en un mismo momento para una misma acción. Básicamente esa es la forma, son 2 personas, una en cada lado del tatami, haciendo la misma presentación, el mismo diagrama, pero como te digo, los jueces lo que evalúan es eso, quién tiene más potencia, más determinación, quién ejecuta mejor la técnica, y un conjunto de eso te les lleva a evaluar, bueno, esta persona hace mejor, esta no tanto, y así. O sea, eso es lo que se evalúa cuando hablamos de formas. Dentro del taekwondo, que es un deporte que más allá de que lo hemos visto no lo entendemos bien, ¿cómo se elabora el tema mental en los entrenamientos? Que por ahí en otros deportes no se trabaja mucho. Sí. Más que solo entrenamientos, yo creo que son, o sea, los entrenamientos en general digo, creo que los entrenamientos más importantes son los previos a la competencia. O sea, porque en el día a día se puede hacer más dinámico, podés hacer bien todo, pero capaz no hay tanta presión de que vas a ir a algún lugar, y entonces lo haces más fluido. Pero días antes de la competencia es como que estás pensando, bueno, tengo que corregir estos últimos detalles, tengo que fijarme más cómo mejorar esto, la estabilidad, en el caso de forma, digamos. En el caso de lucha también, bueno, qué combinaciones hago, cómo salgo, cómo mantengo la respiración en la lucha, que son 2 minutos. Es como que previamente ya vas con esa cabeza
voy a competir, no es un entrenamiento del día a día, o sea, estoy preparándome para otra cosa. Entonces vas más enfocado, vas más a pulir más que nada, porque bueno, una semana antes pulís más que nada las cosas que te falta, que hay que mejorar y demás. Bueno, buenísimo. Bueno, estamos viendo actualmente que en casi todos los deportes se implementa las técnicas de respiración y se está implementando también la meditación. ¿Qué nos puedes decir de las técnicas de respiración en base a tu deporte? Que bueno, creo que es, al ser más del lado oriental que occidental, se empezó a usar mucho antes, ¿no? Sí, yo lo veo como esencial. La respiración de por sí, o sea, está comprobada que respirar de una forma relajada y más profunda te relaja el cuerpo completo y la mente también. Específicamente para, no sé, hablando del mundial y de la forma, que es muy mental, juega mucho el tema respiración, el tema diálogo interno, cómo te hablas, cómo te comunicas con vos mismo, las palabras que te decís. No vas con la mentalidad de, bueno, estoy nervioso, esta persona es mejor que yo, esta persona ganó tal cosa, no. Vos tenés que ir con la cabeza de, yo vengo a ganar, yo vengo a pasarla bien, yo vengo a hacer lo que me gusta y a fluir en lo que me gusta y a ganar. O sea, es con la cabeza que tenés que ir independientemente del resultado, no frustrarse después, pero uno va con la cabeza de, yo vine a ganar. Listo, vine a ganar y vine a pasarla bien y a hacer lo que me gusta, entonces me hablo bien, estuviste entrenando, vos sabés lo que haces, vos sabés para qué estamos acá. Todo eso es una meditación capaz no tan profunda y relajada como podría hacerlo uno, no sé, al final de un entrenamiento o en la casa, que estás más en silencio y calmo. O sea, en el caos que es el torneo y la gente con los mismos nervios que vos, tenés que buscar esa calma, entonces vas a lo interno y es lo que yo hago, por lo menos, me hablo, me charlo, vos estás acá por algo, estás haciendo las cosas bien, esto, lo otro, vas y haces lo que te gusta. O sea, fuera de lo que pasa ahí adentro, vos para lo que estás es para lo que te gusta. Bueno, espectacular lo que decís, ojalá se pueda implementar en muchos más deportes y muchos otros deportistas lo puedan empezar a hacer también. Ese diálogo interno, ese saber que vos dejaste todo, que bueno, que después las consecuencias del deporte te lleva a un resultado u otro, pero bueno, estar muy conforme con cómo vos te preparaste. Vamos al primer combate, llegaste, suena el himno argentino y te toca participar. Contá la cabeza tuya en qué estado estaba, cómo estaba, si quería pelear ya, si se temblaba un poquito. Contanos un poco esas sensaciones de pelear. Bien, estaba nerviosa. Tal vez sí por toda la emoción del momento o por el estadio enorme con un montón de países presentes. Pero fuera de eso tuve un temita ahí que en Holanda, o sea, literalmente al otro lado del mundo, me tocó competir con la chica que me había ganado en los 2 selectivos anteriores. O sea que mi cabeza estaba ahí. ¿Por qué? Se estaba acordando de que ya te había ganado 2 veces. Me tenía que ir más lejos. Se te fue la mente para ahí. Sí, no, increíble. O sea, literalmente crucé todo el océano y me cruzo con la misma. Entonces era la cabeza, bueno, dale. Me mentalicé, como te digo, obviamente estaba nerviosa igual. Pero me mentalicé, lo que te digo, yo sé que entrené, yo sé que hice esto, hice las cosas bien, voy a hacer lo que estuve entrenando. Bueno, como te digo, cada una en un lado del tatami, te dan una forma predeterminada, porque dentro del cinturón tenemos 3 formas distintas, que, bueno, son diagramas diferentes, técnicas diferentes, entonces antes de arrancar ellos te dicen con qué arrancás, entonces vos ya sabes. Bueno, bien, arrancamos la primera. La forma tiene un lugar donde empezar y un lugar donde terminar. Bien. Y un cierre. O sea, el cierre lo tenés que hacer igual.
Cuestión que me confundo en el cierre, me doy la vuelta, mi profe me dice, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Sí, me di cuenta. Bueno, vamos a hacer como que no pasó nada. Nos mandaron a otra forma, o sea, se hacían 2 directamente para pasar la ronda. La hicimos, me sentí muy cómoda, o sea, realmente me sentí muy cómoda. No digo que me quedé con las ganas de dar más porque siento que hice las cosas bien. Hice mal el cierre, o sea, no terminé bien la forma como debería. El puntaje fue 3-2, así que tan desigual no estuvo. Me quedó igual eso, me quedó pinchando de que un puntito más me podía llevar más lejos, porque esta chica quedó campeona mundial. O sea, la que me venía ganando en los selectivos, me ganó en el mundial, quedó campeona, o sea, quedó primera. O sea que si tenía esa chancecita de pasar ahí, me pudo ¿Sentías que podía haber sido la campeona? Podía haber sido yo. O sea, no tengo dudas de eso tampoco. Porque estuve viendo afuera y dije, yo podía estar ahí. Bien, y bueno, ese error tuyo... Sí, aprendí. Viene también, o sea, por decirlo de una manera, viene muy bien a lo que estamos hablando. ¿Cómo manejaste la frustración de haber hecho mal ese movimiento, quedarte afuera? Pues esa es la parte difícil de por ahí el deporte. Por ahí cuando ganás, todos felices, pero cuando fallás, vos te llevás esa frustración a tu casa, o bueno, al hotel en ese momento, o terminaste y siempre llevar esa frustración, cuando la soltás, cuando la pudiste aceptar y todo eso. Bien, no fue una frustración como tal. Fue como un decir, dale, ¿por qué no te acordaste de esto? O sea, te lo corrigieron 1000 veces. Te olvidaste en el momento literalmente más importante de tu vida en ese entonces. Aprendí. Ahora sé para qué lado cierra la forma. Pero no fue frustración, sino fue como un mini enojo en el momento de decir, dale, ¿por qué ahora? O sea, no había otro momento. Pero nada, no fue frustración, me sentía muy contenta. Lo mismo el Sabonín, o sea, me miró y le vi la cara y me dijo, nunca te vi así. O sea, nunca te vi hacer las cosas con tanta fuerza y tantas ganas de ganar. Porque las ganitas de ganar estaban ahí y se le nota al que quiere, al que tiene ese hambre y a quien va a competir, porque sí, yo tenía esa hambrecita de ganar. Hubo un error, es como aprender que un error chiquito te puede sacar mucho, pero es lo de menos. Yo lo disfruté al máximo. Pero como te digo, no fue frustración, fue un mini enojo del momento, después seguí disfrutando el viaje normal. Igualmente me hubiese gustado tener la medalla del mundial en casa, pero bueno, en otra ocasión cuando será. Cuando competís, es parte de los resultados, es ganar y perder. Sí, sí. Más allá de eso. Después, otra cosa que por ahí siempre es muy interesante, que la gente no sabe de los deportistas de elite, es la presión de los íntimos. De por ahí un familiar que se piensa que te está ayudando y en realidad lo que te está metiendo más presión, o te está frustrando, o te está... en realidad no te suma, sino te resta. ¿Cómo se maneja eso de la familia que cuando piensa que te está acompañando a veces te está perjudicando? Bien, en ese momento lo primero que tenés que saber es que tenés que hacer oídos sordos a la gente que no está ahí. O sea, por más, obviamente un poquito te afecta, más si son cercanos, como te decía, familiares, amigos, te tiran comentarios que pueden doler en algún momento, por más que sea intencional o no. Lo principal es tener la cabeza limpia y decir, bueno, esta persona no está acá, o sea, no está haciendo lo que yo estoy haciendo, no sabe porque no hace el mismo deporte o porque no vivió esto o no vivió lo otro. Es complicado laburarlo porque, bueno, como te digo, cuando son personas cercanas, afecta un poquito más. Si me lo dice alguien en la calle, capaz es, bueno, no sé quién sos, pero cuando te lo dice un amigo, un familiar o alguien íntimo, pincha un poquito eso. Pero nada, la cabeza siempre limpia con esos comentarios, tratar de sacar de lado lo más posible y que el análisis siempre sea para adentro, o sea, sentarte con vos. Como te digo, el hablarse a uno mismo es fundamental y ayuda un montón, el hablarse bien principalmente.
Y bueno, cuando las cosas no salen bien, también analizar qué no salió bien, pero los comentarios ajenos, dejarlos de lado porque no están en tu posición. O si vos me decís, bueno, es una persona que estuvo en este lugar, pasó por lo mismo, tiene muchos años de experiencia, te puedo llegar a escuchar un poco más. Pero no sé, si sos el vecino que jugó, no sé, básquet en la cancha del barrio toda la vida, no, o sea, no es lo que hago yo y no tenés por qué tirarme para abajo con esas cosas. Bueno, los argentinos siempre tenemos, bueno, es nuestra idiosincrasia ser todólogos y hablar de muchos temas de los que no sabemos, o sea, eso es inevitable. Bueno, saliendo de la competencia, ya terminaste, bueno, acá tengo un dato que te fuiste a pasear por Europa, vamos a contarle a la gente que con 20 añitos le agarraste una mochilita y te pintó irte a dónde. Alemania. Sin saber el sí. idioma, No, sin nada. saber nada. Ella, 20 añitos, va. Mi base es súper pobre de alemán, o sea, el saber, no sé, escuchar un poquito y entender, bueno, pero de ahí a charlar es otra cosa. Bueno, cuando se paga el paquete del viaje al mundial, tenés una semana paga, que es el hotel que te cubre la asociación, digamos, y la otra semana es libre, o sea, vos podés ir y hacer lo que quieras, pero eso ya corre por cuenta propia. Bueno, estaba en Holanda, tengo familia en Alemania, que nunca las había visto, pero dije, bueno, estoy cerca, me comunico y voy. O sea, estoy acá nomás, pues no me voy a perder una oportunidad así. Avisé al profe, el profe en un principio me dijo, bueno, vamos, o sea, como para que no hacer terrible viaje sola. Después vio la distancia y me dijo, me parece que no. Yo ya tenía la mochila armada, así que no. Tenía. Estás marcando una fortaleza mental que ir a Alemania no era nada para vos. Un pantalón, 2 medias y 2 remeras. O sea, no tenía nada. El celu y no mucho más que eso. Me fijé cómo llegar, el horario de los trenes, esto que lo otro, dónde comprar. Me mandé. O sea, me fui. Primer tramito todo bien, después el otro tramo, el colectivo se atrasó 8 horas. Yo pensaba pegarme la vuelta a volver con el grupo. Llegó el colectivo. Me fui, perdí otro, me subí a otro tren, me fui para el lado contrario, después tuve que bajar, ir o volver, no tenía batería. Fue un quilombo, básicamente llegar, pero llegué. Me salvó una maquinita expendedora de electrónicos, así como las papas fritas o las gaseosas. Era electrónicos, tenía auriculares, cargadores, un montón de cosas. Tenía 2% de batería, no tenía dónde enchufar y me salvó eso y llegué. Estuve con mi familia 4 días, paseamos, recorrimos, me mostraron un montón de cosas de la familia, de la casa y fue hermoso. O sea, me perdí y fue terrible, pero lo volvería a hacer. Tal cual pasó. Está claro que a vos te dicen que no y es al pedo. Sí. O sea, te lo puede decir mi mamá. Una decisión, ya va para adelante. ¿Entendiste algo en Alemania, por lo menos? ¿O tuviste bastante complicada? No, como te digo, de entender entiendo, de ahí a poder responder es otra cosa. O sea, mi inglés y mi alemán son muy, muy básicos, pero me defiendo. Te puedo decir que me defiendo. Escucho algo y te puedo entender un poquito, pero hasta ahí. No me queda ninguna duda. Bueno, terminó el paseo, volviste a Argentina y no sé si tuviste que enfrentar o ser recibida por toda esa gente que te acompañó y te ayudó para que viajes. ¿Cómo fue esa sensación de decirle, bueno, estuve compitiendo, no llegué a donde yo esperaba? No sé si sentiste por ahí como que los habías defraudado de alguna manera. O sea, ya llegaste a representar a Argentina, que es un montón, pero uno siempre, la gente siempre tiene las expectativas en Argentina que si no ganás un oro no ganas nada. O sea, ya lo hemos pasado con Mariné, que fueron las Leonas campeonas en el Olímpico de bronce y la gente no le decía que habían perdido más que habían ganado. Entonces, acá la idiosincrasia argentina es o salís campeón o no servís.
¿Cómo enfrentaste? ¿Cómo la gente? ¿Cómo te recibió? Si hubo algún tipo de reclamo, por decirlo de una manera, o algo así. No, realmente no lo sentí así. Bueno, la vuelta fue directamente a La Plata, no volví a mi pueblo, así que fue como una vuelta más solitaria físicamente hablando, pero el apoyo de la gente estaba ahí. Los papás de los alumnitos que ayudaron, los profes, el vecino que dio un poquito para esto, mi familia, mi mamá, tipo todos, o sea, estaban orgullosos de mí. O sea, más allá del resultado, me sentí muy acompañada y muy abrazada también con toda la gente que estuvo ayudando. Como te digo, físicamente estaba sola porque volví a mi departamento y tenía que procesar todo el viaje y todo lo que pasó porque fue como mucha información de golpe. En principio, bueno, el viaje del mundial, el mundial en sí, el competir, el viajar, el escuchar un idioma que no es el mío, el viajar, el conocer a mi familia, fue todo mucha información, muy de golpe, y ahora miro atrás y tenía 20 años, fue mucho, o sea, fue mucho, y en ese momento fue procesar eso. Me agarró como una melancolía en esos días, de decir, viví todo esto, lo voy a extrañar mucho y lo volvería a hacer. Pero fuera de eso, la gente estuvo muy presente. A fin de año sí volví al pueblo. Se hace todos los años la fiesta del deporte, que a los 3 deportistas destacados de cada categoría se le hace como un presente, y dentro de esos 3 eligen un seleccionado, que había quedado seleccionada de los deportistas de taekwondo, digamos. Te dan un reconocimiento, un reconocimiento por destacarse en el año. Destacado. Claro, deportista destacado de taekwondo, y así también hay, no sé, de básquet, de hockey, de fútbol. Bueno, bien, sí. Hermoso. Sí, muy lindo. Bueno, para ir cerrando ya la nota, que Agus se está poniendo por llorar. Vamos a cerrar con ese aprendizaje. ¿Qué cambió de Agus antes de viajar y cuál fue la Agustina después de viajar? En todo aspecto, en deportivo, mental, la fortaleza, bueno, la experiencia. ¿Cómo podés diferenciar esas dos Agustinas? Bien. En un principio, creo que no hay que bajar los brazos antes de que se den los resultados. O sea, no sé, te hablo del puesto y de lo económico, de lo que sea. Hasta que no llegue el día, creo que siempre está esa pequeñita esperanza. Hasta que no llegue el día que vos decís, bueno, hoy cierra esto, hasta ese día tenés tiempo. Creo que siempre hay que estirar un poquito más. Siempre se puede un poquito más. Me tocó el año pasado. No, 2024 se hizo otro selectivo para Barcelona 2025. No quedé, pasé también un proceso bastante bajón, por así decirlo. O sea, me puse muy mal y me contradigo mucho con esto de que hay que hablarse bien y demás. Me hablé mal, me tiré para abajo, pensé en dejar todo. Por un hecho de que en un principio me fue bien y después volví y me empezó a ir mal. No mal, sino que me empezó a ir distinto. Pero no siempre se puede estar acá. Vamos a tener niveles siempre. Creo que siempre hay que tirar para adelante, un poquito más. O sea, es lo que te digo, siempre. Hoy estábamos hablando justo de, bueno, vos pensás que podés correr hasta acá y ves un poste y decís, bueno, corro hasta este poste, y pasás 3 postes más y podés seguir un poco más. Y creo que es así. O sea, hasta que no estés al borde, al límite, o que digas, bueno, ya está, siempre se puede. O sea, y que uno se tiene que mentalizar que las cosas que uno quiere, llegan y se trabajan y se pone garras para llegar ahí. Bueno, Agus, vamos a cerrar. Realmente lo que dijiste con 24 años es impresionante. O sea, creo que hay gente que te dobla la edad y todavía no está entendiendo ni la mitad de lo que entendés vos. Así que bueno, te agradezco. Nos veremos en el próximo entrevista. Así que bueno, muchas gracias, Agus, por haber venido. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos.